Bueno, muchachos, entonces sigamos avanzando. Bueno, ¿de qué estamos hablando nosotros? Bueno, en la clase anterior, comenzamos a ver en la parte correspondiente al método de diseño de la Shell y damos los fundamentos del método, los diferentes parámetros y finalmente llegamos a un punto importante en la metodología que es la determinación del código de la mezcla, ¿verdad? Y para la determinación de ese código de la mezcla, aquí estamos mostrando, permítame un momentico, bueno, aquí, finalmente, aquí estoy mostrando una carta de diseño, son muchas cartas de diseño y todas tienen, digamos, esta misma configuración. Y en las cartas de diseño, un elemento importante son estos parámetros que están en el cuadrito, en esta especie de tablita en la parte superior, donde hay 4 elementos básicos. Este primer elemento, vamos a hacer lo siguiente, muchachos, vamos a insertar aquí una flechita. Vamos a insertar aquí. Bueno, aquí estamos mostrando, aquí estoy flechita verde, pues lo que estamos comentando, aquí en esta parte va el código de la mezcla. Ese código de la mezcla, como explicamos en la clase anterior, está conformada por 3 elementos. El primero tiene que ver con la rigidez de la mezcla asfáltica. Y hay 2 posibilidades, que sea S1 o que sea S2, ¿verdad? Donde S1 son mezclas de alta rigidez y S2 mezclas de menor rigidez. Está el otro elemento que es F, que se refiere a la resistencia a la fatiga de la mezcla asfáltica. Y existe también 2 posibilidades de acuerdo con el método, que sea F1, mezclas de alta resistencia a la fatiga, o que sea F2, mezclas de menor resistencia. Y finalmente un numerito que puede ser 50 o puede ser 100. Y se refiere al grado de penetración del cemento asfáltico, el cual se obtiene a través de un ensayo de penetración. En cada uno de estos elementos veíamos cómo se obtenían. S1, F1, 50 en este caso. El 50 lo obtuvimos por aproximación. Recuerden que son 2 posibilidades, 50 o 100. Con nuestro grado de penetración en el lo que estábamos haciendo era de 66 décimas de milímetro. Entonces, como 66 está más cerca de 50 que de 100, se concluye que es 50. De esa forma, entonces, obtuvimos el código de la mezcla. Otro elemento importante que tiene en cuenta es esto acá, este segundo cuadrito, este segundo factor, que es el módulo de la subrasante. Ese módulo de la subrasante se da en Newton por metro cuadrado y resulta que el método acepta que ese módulo resiliente de la subrasante se puede obtener por una correlación parecida a la que ya hemos visto, prácticamente es la misma correlación. La que en el caso del Instituto del Asfalto era 100 por el CBR. Y en ese caso daba en kilogramos centímetro cuadrado. O la misma correlación utilizada en el método del Ashton, que es 1500 por el CBR, y ese módulo resiliente nos da en PSI. Para este caso, se multiplica el CBR por 10 a la 7 y eso da Newton metro cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, la carta de diseño me está diciendo que esta subrasante tendrá un CBR de ¿cuánto? De 5, ¿cierto? O muy próximo a 5. Y este otro parámetro que tenemos aquí es la temperatura media anual del aire ponderada, que eso obtiene de la manera como lo hacíamos en la clase anterior, a través de la ponderación, mes a mes, utilizando el factor de ponderación y al final obteniendo un promedio de esos factores. Entonces, con esa temperatura media, buscamos una carta donde esté esa temperatura o muy próxima a la misma. En este caso nos dio 16.5
Aquí tenemos esta carta de 20, pues trabajemos con esta. Y finalmente está el número de ese estándar, que es el tránsito de diseño, que ese sí es variable. Y ese está representado en la gráfica, en la carta, a través de estas curvas que miraremos ahorita. Entonces, fíjense, importante, el código de la mezcla. En el ejemplo que estamos tratando, nuestro código dio S1, F150. Por lo tanto, este código corresponde al código que estamos buscando, ¿verdad? Fíjense, vamos a mostrarle acá. Este es otra conjunto de cartas que está referenciada como la gráfica HN53. Y fíjense que en este caso aplica para los demás parámetros son iguales, excepto la mezcla asfáltica que tiene un código S1, F1, en este caso 100. Entonces, esta no sería la carta apropiada. ¿Por qué? Porque aunque los demás parámetros son pues, básicamente los mismos, lo que corresponde a la penetración del asfalto es distinto. En este caso es 100 y la que yo estoy buscando es 50. Por lo tanto, esta no es verdad. Entonces, precisamente es la carta que estamos mostrando aquí. Bueno, una vez identificada la carta de diseño, vamos a mirar qué es lo que contiene esta carta de diseño. No sé si me están escuchando bien. No sé si soy yo, pero a veces como que se entrecorta un poquito, profe, pero se le entiende. Ah, bueno, ok. Bueno, ese es el problema con las conectividades, pero bueno, lo importante es que se está escuchando. Bueno, si alguna cosa no escuchan bien, por favor me avisan. Bueno, entonces, ya una vez identificada la carta de diseño, vamos a mirar qué elementos hacen parte de esa carta, ¿verdad? Bueno, como vemos, es una especie de plano cartesiano, ¿cierto? Aquí en las abscisas tenemos espesor total de capas granulares y se dan en milímetros. Va desde 0 hasta 1000 milímetros. Esto es una escala natural. Entonces, aquí en las abscisas, espesores de las capas granulares. Y en las ordenadas, también tenemos en milímetros, espesor total de capas asfálticas. Entonces, abscisas, espesor total de capas granulares. Ordenadas, espesor total de capas asfálticas dadas en milímetros. Bueno, otro elemento, estas líneas bastante resaltadas en color negro, estas, cada una de esas líneas, ustedes ven que, o cada una de esas curvas, más bien, cada una de esas curvas se relaciona con un numerito. Aquí en esta 10 a la 8, 10 a la 7, 10 a la 6, 10 a la 5 y 10 a la 4. ¿Qué viene siendo eso? El tránsito de diseño expresados en ejes estándar equivalentes. ¿Qué quiere decir? Que hay una familia de curvas de diseño para ese tránsito que fluctúa entre 10.000 repeticiones y 100 millones, que es el rango de valores en que se mueve esta metodología, prácticamente para todos los tránsitos imaginables, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo aquí, en esta flechita, la punta de la flechita, he señalado este puntico aquí? Y lo estoy señalando, vamos a señalarlo aquí, vamos a cerrarlo para que quede un poquito preciso. Ahí. Entonces, fíjense. Este punto sobre esta curva de 10 a la 7 significa que en ese punto yo estoy determinando una combinación de espesores de capas granulares más capas asfálticas con unos valores tales que ese pavimento es capaz de resistir un tránsito de 10 a la 7 ejes estándar equivalentes, es decir, de 10 millones de ejes estándar. Entonces, todo punto
sobre una curva de tránsito, me va a generar una combinación de espesores de capas tales que cumplen con las condiciones de diseño para ese tránsito. Fíjense que la forma de las curvas de diseño, vamos acá al principio, creo que por acá, aquí. Cuando yo comenzaba en la clase anterior a explicar, digamos, los fundamentos del método, y decíamos que habían dos criterios de falla. Un criterio que tenía que verificar la deformación unitaria de compresión sobre la subrasante. Nos referimos a esta curva. Y el otro criterio que era que tenía que satisfacer la deformación unitaria de tracción en la fibra inferior de las capas asfálticas. Nos referimos a esta. Y que la envolvente de las dos me generaba esta curva, que ya era una curva combinada que tenía en cuenta de forma simultánea esos dos criterios. Fíjense, una curva donde había un quiebre de curvatura, era una pendiente muy fuerte, y después de ese quiebre una pendiente menos fuerte. O sea que para la primera parte de esa envolvente, lo que prima entonces, o lo crítico, es la deformación vertical sobre la subrasante, ese criterio. Y en la segunda parte de esta curva envolvente, el criterio que domina sería entonces el de deformación unitaria de tracción a la fibra inferior de las capas asfálticas. Fíjense la forma de la curva. Y aquí mostrábamos H2, que eran el espesor de las capas granulares, H1, espesor de las capas asfálticas. Entonces, esta forma de la curva es la forma típica, que es lo que estamos mostrando precisamente aquí. Por eso es que estas curvas tienen esta forma, fíjense, esa forma esquemática. ¿Ya? De la primera parte de la curva, ahí está dominando, siendo crítico, la deformación unitaria de compresión sobre la subrasante, y en este punto de quiebre hacia la derecha, lo que está dominando entonces en cada caso es la deformación unitaria de tracción en las capas asfálticas. En todo caso, cualquier punto situado sobre una curva me va a generar una combinación particular de espesores de capas granulares y capas asfálticas, de tal manera que esos espesores combinados van a ser suficientes para satisfacer las condiciones de diseño con ese tránsito de diseño. Entonces, esas son esas curvas. Ahora, fíjense que son, digamos, curvas redondas en cuanto a tránsito de 10 en 10. O sea, cuando digo de 10 en 10 es en múltiplos de 10, ¿verdad? Comienza con 10.000, 100.000, 1.000.000, 10 millones, 100 millones. ¿Qué pasa si tenemos un tránsito distinto que no sea redondo? Simplemente lo colocamos en el sitio, digamos, hacemos el dibujito, lo colocamos sobre la carta de diseño como una curva que sigue la misma tendencia de las curvas adyacentes y a una posición tal que, de acuerdo con la escala del dibujo, represente aproximadamente ese tránsito de diseño. Pues ahorita en el ejemplo veremos cómo es que se hace. Bien. Otro punto importante en esta gráfica finalmente son estos numeritos que están aquí. Aquí hay un 2, aquí hay un 4, aquí hay un 8 y hay dos líneas inclinadas. Dos líneas inclinadas que pues, normalmente no son continuas, son discontinuas. Entonces, estos numeritos 2, el 4 y el 8 hacen referencia a la calidad de los materiales granulares medidos en términos de su CBR. Cuando digo de los materiales granulares, estoy haciendo referencia a los materiales granulares que van a ser parte de la estructura. No me refiero bajo ningún punto de vista de la subrasante si es granular, no. Estamos hablando acá de materiales granulares que van a ser parte de la estructura de pavimento, sea como subbase o como base granular. Entonces, estos numeritos representan esa calidad expresada en términos de CBR. Ahora, teniendo el cuidado que 2
significa un CBR de 20. Hay que multiplicarla por 10. 4 significa un CBR de 40. Y 8 significa un CBR de 80. Como quien dice, de la parte izquierda de las líneas discontinuas, o mejor, de la primera línea inclinada discontinua hacia la izquierda, los materiales granulares poseen un CBR mínimo de 20. Entre la primera y la segunda línea inclinada, los materiales granulares a utilizar deberán tener un CBR mínimo de 40. Y de la segunda línea inclinada hacia la derecha, hasta donde llegue, de la segunda línea inclinada hacia la derecha, los materiales granulares tendrán que tener un CBR mínimo de 80 y corresponderá entonces a bases granulares. Recuerden que las bases granulares deben tener un CBR mínimo de 80, de ahí para arriba. En tanto que las subbases granulares son de menor calidad y el método considera dos tipos, con CBR 20 y con CBR 40. Básicamente, esas son los elementos que conforman cada carta de diseño. Ahora, cada una está identificada con un código, ¿verdad? En este caso, esta es la HN49, y más que aprenderse esto, pues eso no es necesario, simplemente lo que toca es buscar acá que los parámetros asociados a la carta correspondan con parámetros particulares del diseño que estoy realizando. Recuerden, código de la mezcla, módulo de la subrasante, temperatura media anual del aire ponderada y finalmente el tránsito, que sí es variable y ya este está internamente dentro de cada carta. Conclusión, esta carta que estamos viendo sería nuestra carta de diseño para el ejemplo que estamos llevando a cabo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el día de hoy? Vamos a determinar varias alternativas, tal como hicimos en el método del Instituto del Asfalto. Vamos a establecer varias alternativas de diseño. Bueno. Bueno, en el ejemplo que estamos llevando a cabo, aquí este es lo mismo, la misma carta que hemos mostrado, la única diferencia es que aquí hay una línea complementaria, que es esta línea roja que está acá. Permítanme un momentico aquí, vamos a ver si acomodamos esto. Bueno, entonces, yo les decía a ustedes, miren muchachos, estas líneas gruesas o estas curvas gruesas representan el tránsito. Vamos a desarrollar nuestro ejemplo asumiendo un tránsito de diseño de 2 millones de ejes estándar. Es decir, nuestro N de diseño es 2 millones de ejes estándar. Se supone que eso obedeció a un estudio de tránsito, se obtuvieron todos los parámetros y finalmente se determinó que el tránsito de diseño es 2 millones, un dato de entrada. Pero resulta que 2 millones, ese valor no está incluido de forma explícita en estas curvas.
Fíjense, la curva original, pues algo así, ¿verdad? Y aquí tengo 10 a la 6, que es 1.000.000, y 10 millones. Nuestra tránsito de diseño es de 2 millones, o sea que está ligeramente por encima de este que es 1.000.000, ¿verdad? Entonces, así las cosas, lo que hacemos es, digamos que en esta carta, lo que hacemos es dibujamos, en este caso, esta línea roja que está acá, esta curva roja, esta, que luego sigue aquí, representará nuestro tránsito de diseño de 2 millones. Fíjense, en este caso nos elevamos un poco de 1.000.000, 2 millones podría ser ahí, y la continuamos acá hasta acá. Entonces, esta curva roja sería nuestra curva de diseño, correspondiente a un tránsito de 2 millones de eje estándar. Ahora sí, ya estamos, digamos que afinando la carta de diseño para comenzar a diseñar, ¿cierto? Para ahora sí comenzar a diseñar. Entonces, ¿cómo es que comenzamos a diseñar? Ahora sí, vamos acá a la misma carta. Aquí simplemente lo que hice fue que para resaltarle un poco las líneas inclinadas, para fines del dibujo nuestro y que veamos correctamente, les he colocado un color azul, pero son las mismas líneas inclinadas estas que están acá. Simplemente lo que cambié en el gráfico fue que esta línea y esta línea le superpuse una línea azul, que es la que estamos mostrando ahí. Esto que está acá, simplemente colocamos el azul. Aquí está la línea de color a ver. Bien, entonces, ¿cómo es el tema del diseño? En nuestra carta de diseño, estos numeritos que están acá, en esta eje de las ordenadas, recuerden que representa espesor total de capas asfálticas. Y los numeritos que están acá en las abscisas representan espesor total de capas granulares. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, yo quiero, como primera alternativa, quiero presentar una opción en la cual se tenga un espesor pleno en concreto asfáltico. ¿Qué pasa en esos casos? Cuando yo tengo un espesor pleno en concreto asfáltico, yo lo que estoy haciendo es que durante el proceso constructivo voy a colocar capas asfálticas directamente sobre la subrasante sin que existan capas granulares intermedias. En este caso en particular, si mi alternativa 1 es solo concreto asfáltico, significa entonces que la condición es que el espesor de capas granulares sea igual a ¿cuánto? Les pregunto, ayúdenme con eso. Si yo voy a obtener un espesor pleno en concreto asfáltico, quiere decir que no voy a tener capas granulares intermedias. Entonces, ¿cuál es el espesor total de las capas granulares en ese caso? ¿Cuánto es? Cero, profesor. Cero, perfecto. ¿Qué quiere decir? Que si esa es la alternativa de diseño, acá en mis abscisas yo entro con cero, ¿verdad? Y simplemente voy a determinar cuánto es H sub 1. ¿Y cómo determino H sub 1? En este caso yo me voy por el eje de las ordenadas y observo en qué punto de ese eje corta la curva de diseño el eje de las ordenadas. Y voy aquí, vamos a hacerlo lo más precisito que podamos.
Fíjense, la flechita verde, ahí le estoy apuntando exactamente el punto donde mi curva de diseño correspondiente a un tránsito de 2 millones corta el eje de las ordenadas. Y en la escala que está este dibujo, yo miro y digo, bueno, este es 200, 100, 150. Para fines prácticos, yo podría decir que en este caso, H sub 1 vale ¿cuánto? 190. Entonces yo diría ahí que vamos a copiar esto. Permítame un momentico, a ver. Vamos a copiar esto acá. Esto va a llamarse entonces alternativa 1. Esta alternativa 1, H sub 1, igual. Entonces, ¿cuánto vale H sub 1? 190. Voy a obviar la unidad, ya sabemos que es milímetro. ¿Y cuánto vale H sub 2? 0, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, la alternativa 1 corresponde al espesor pleno en concreto asfáltico de 190 milímetros y anotamos eso. Esa sería mi primera alternativa. Utilizar un espesor total de capas asfálticas de 190 milímetros apoyada sobre la subrasante de forma directa. ¿Quién no entendió esto hasta el momento? Esa sería entonces la alternativa número 1. Entonces vamos a copiar esto. Entonces vamos esto a llevarlo acá arribita. Ya sabemos que esa fue la alternativa 1. Y entonces vamos a duplicar la diapositiva. Y vamos a establecer ahora una segunda alternativa. Entonces, yo voy a plantearle, muchachos, las alternativas que normalmente uno considera. Porque si uno, digamos que toma la metodología de forma general, ya sabemos que cualquier punto situado dentro de esta curva rojita que está acá, a lo largo de esa curva, cualquier punto situado sobre esa curva, me va a generar una combinación de espesores que satisface las condiciones de diseño para un tránsito de 2 millones de ejes estándar. En conclusión, ¿cuántas combinaciones posibles de espesores hay? Infinitas, ¿verdad? Como infinitos son los puntos de esa curva. Sin embargo, pues normalmente las alternativas que generan, no únicamente, pero realmente, las alternativas que generalmente se plantean en este método son, primero, la que hemos mostrado, de espesor pleno. La segunda, normalmente uno va al punto donde se intersectan mi tránsito de diseño, que es la curva rojita, con la primera línea inclinada. Y es lo que estoy señalando ahí. Vamos a señalarlo así. Ahí en ese puntito. Entonces, si yo observo este punto, miro dónde se intersecta
O sea, ¿a qué valores corresponden dentro del plano cartesiano? Me voy con esta línea, más esta línea vamos a pasarla al frente. Exacto. Es ahí más o menos. Y fíjense, esta intersección de estas dos líneas verdes que están acá, exactamente, o sea, yo lo que estoy haciendo ahí es buscando, haciendo la lectura de cuáles son las coordenadas de ese punto. Y entonces las coordenadas de ese punto son en las ordenadas, que sería la expresión de las capas asfálticas, está en el orden de 155, pongámosle 160 milímetros. Esa sería la alternativa 2. Entonces, esa alternativa 2, yo vengo acá, vamos a pegarla acá. Esta es la alternativa 2. Y en este caso, me está dando aquí en este punto, me daría el espesor de las capas asfálticas, ¿sí o no? 155, póngale 160. Entonces, H1 será 160 milímetros. Y para este caso, ¿cuánto vale H2? Lo leemos acá. ¿Cuánto sería entonces H2, muchachos? Aproximadamente también 160, ¿cierto? Entonces, es decir, H2 igual a 160. Ahora, conclusión, para la segunda alternativa, tendríamos un espesor de concreto asfáltico de 160 milímetros y de espesor total de capas granulares de 160 milímetros. Ya cuando nosotros comenzamos a considerar la participación de capas granulares intermedias dentro de la estructura a través de este método, tenemos que definir cuál es la calidad de esos materiales. Y esa calidad de los materiales se va a medir en términos de su CBR. Entonces, resulta que este primer espesor, permítame un momentico, si encuentro algo interesante aquí. Vamos acá. Bueno, aquí. Vamos a pegar esto acá. Vamos a darle esto un color distinto. Vamos a darle un color diferente aquí. Démosle un color... acá sí. No tan intenso. Vamos a dárselo... naranja. Bien. Entonces... fíjense, esta barrita que está acá me representa esto que estoy moviendo acá. Esto que estoy moviendo acá
no sería otra cosa que el espesor total de las capas asfálticas, ¿cierto? Esa es la componente correspondiente a ese punto como coordenada en H2, ¿verdad? ¿Cierto? Ese sería el espesor. Ahora, esta línea de color naranja que me representa el espesor de esa capa, ¿dónde está situada? ¿Dónde está situada? Si yo me ubico exactamente en el punto que es ahí. Está situada hacia la izquierda de la primera línea inclinada, ¿cierto? ¿Qué pasa con los materiales? Como esto es un material granular, este que está representado en color naranja, los materiales granulares que estén hacia la izquierda de la primera línea inclinada deben tener un CBR mínimo de ¿cuánto? De 20. Por lo tanto, estos 160 milímetros serían de su base granular. Serían de su, perdón, serían de su base granular. Y tendríamos que asignarles un CBR mínimo, CBR igual 20. Hay que decirlo, hay que decirlo. Conclusión, la segunda alternativa, que es aquella que se presenta a lo largo de mi tránsito, mi curva de tránsito de diseño, en la intersección con la primera línea inclinada, me va a generar un espesor de capas granulares, de capas asfálticas, perdón, de 160 milímetros, y un espesor de su base granular de CBR20 igual a 160 milímetros. Esa sería la segunda alternativa. Esa sería mi segunda alternativa. Vamos bien. Bueno, planteemos ahora una tercera alternativa. Vamos a copiar esto, duplicamos y esto se va a llamar, entonces esto lo pegamos acá arriba. Vamos a pegar esto acá arriba para no enredarnos la pita. Y esta sería la alternativa número 3. En esta alternativa número 3, yo vengo y establezco vamos acá. Determino aquí la 3 normalmente la establecemos aquí donde se intersecta la curva de nuestro tránsito de diseño, que en este caso es 2 millones, con la segunda línea inclinada. Entonces, en este caso, ¿qué tengo que hacer? Bueno, en este caso simplemente lo que hacemos es determinar las coordenadas de dicho punto. ¿Cómo las determinamos? Bueno, vamos con esta línea nuevamente aquí, vamos acá, a leer coordenadas. Otra línea, vamos a hacer lo siguiente. Aquí
Y esto se corre un poquito para acá. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es definir en este punto una horizontal. Y esa horizontal acá me va a determinar el espesor total de las capas asfálticas, H1. Y en ese mismo punto vamos hacia abajo verticalmente para determinar el espesor total de las capas granulares. Entonces, en ese orden de ideas, esta alternativa 3 me va a generar acá, fíjense, vamos a copiar esto, y pegamos acá. Permítanme un momentico, voy a copiar la flechita esta. Bueno, ahora sí. Entonces, ¿aquí cuánto leo? Hacemos una lectura acá. Este es 100, 150, aproximadamente 130. Entonces, H1 sería 130 milímetros de capa asfáltica. Bueno, vale, es bueno de todas maneras colocar acá que este es concreto asfáltico. Es bueno decir. Bueno, y H2, el espesor total de las capas granulares. H2 es aproximadamente, miren acá, ¿dónde da H2? Acá, este es 200, 250, pues aproximadamente 240. Entonces, H2 es igual a 240. Capas granulares. Todavía no vamos a decir sus bases, vamos a mirar qué tipo de material es y con qué características. Bueno, entonces, es claro que el espesor 1 corresponde en su totalidad a concreto asfáltico. Y es claro que el espesor 2 de 240 corresponde a materiales granulares. Ahora, ¿qué características tienen esos materiales? Entonces, fíjense, si nosotros hacemos un recorrido de los materiales granulares, fíjense, este sería el espesor total de los materiales granulares. Esto es lo que estoy señalando con la flecha verde. Desde este punto hasta el eje de las ordenadas. Todo este espesor corresponde a capas granulares.
Vamos a darle un color distinto para diferenciarlo. Entonces digamos que este es un color así. Entonces, fíjense, estos 240 milímetros que van desde aquí hasta el origen se dividen en dos materiales distintos. Este primer pedazo que va de 240 a 150 milímetros sería el de una subbase granular con CBR 40. Y el resto sería un material granular de subbase granular de CBR 20. Por lo tanto, estos 240 milímetros estarán conformados por, entonces, hay que ir en orden. La primera capa es 130, que es concreto asfáltico. Ahora sí, podemos hablar de una capa o de un error. Entonces, esto puede ser en vez de H1 de 1, eso está bien. Primer espesor, da lo mismo. Para diferenciarlo de la notación que dice el método. Y este H2 vamos a dividirlo en dos espesores. Un espesor de esos dos, es decir, la capa 2 en realidad, es igual a ¿cuánto? De acuerdo con la respuesta en particular, esta respuesta en particular, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál será la longitud de la línea esta de color algo azul? ¿Cuánto será eso? Esa línea C, o ese espesor está comprendido entre 150 y 240. ¿Qué significa? Que ese espesor es de 90, ¿verdad? 90. Y corresponde a una subbase granular con CBR ¿cuánto? De CBR 40. Ese sería entonces, vamos a bajar un poquito aquí. Y adicionalmente, tenemos un espesor en este caso la capa 3 sería de ¿cuánto? De 150. 90 y 150 a 240. Ahí está, eso tiene que cerrar. Una subbase, pero que debe tener un CBR de ¿cuánto? De 20. Entonces, fíjense que finalmente la estructura para esta tercera alternativa serían 130 milímetros de concreto asfáltico apoyado en una subbase granular de CBR 40 de 90 milímetros de espesor y esta fue apoyada en una subbase granular de CBR 20 de 150 milímetros. Esos serían los espesores del método. Ahora, aquí tenemos que tener cuidado en la asignación mínima de los espesores, sobre todo de las capas granulares, en lo que respecta al criterio por construcción. Y toma relevancia también para este caso establecer que el espesor mínimo de una capa granular debe ser mayor o igual a 3 veces el tamaño máximo. Atendiendo nuestras especificaciones técnicas,
nuestras tolerancias en Colombia, nuestro sistema constructivo, consideramos que para el caso de subbases y también de bases granulares para pavimentos, el espesor práctico y mínimo que podríamos recomendar para fines constructivos, si el tránsito nos indica que se requiere uno menor, como en este caso, ese espesor corresponde a 150 milímetros. Por lo tanto, para fines de diseño, este espesor, vamos a hacer lo siguiente aquí hacemos así. Este espesor de esos dos entonces, aquí podríamos decir que este de esos dos, vamos a ver si aquí se puede. Y ya vamos a tacharlo, ¿verdad? Tachémoslo y asignamos aquí el espesor mínimo. ¿Cuánto es el espesor mínimo de una subbase granular? 150. Para fines constructivos, esa sería la solución, ¿ya? Esa segunda alternativa, o perdón, de esa tercera alternativa. No sé si tienen alguna duda al respecto, coméntenme. Profe, eh, aclárenme esta duda. Si el material granular llegara a tener un CBR menor al de 40, por ejemplo 35, digamos, entonces, ¿cuál escoge uno? El mínimo de 20 se ubica en la línea de 20, ¿o cómo hace? Bueno, en ese caso, cada método tiene sus particularidades. Cada método tiene sus propias particularidades y tenemos que tener en cuenta, muchachos, antes de responderte a la pregunta, que pues estos métodos, pues en general, son métodos extranjeros, ¿cierto? Que algunos de ellos se adaptan mejor a nuestras condiciones y a veces, pues para aplicarlos, tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones para aterrizarlo a características propias de nuestro entorno, ¿verdad? Entonces, resulta que el método, tal como está implementado, trata de ser algo flexible en cuanto a la utilización de materiales con calidades distintas y lo que trata es de utilizar en lo posible capas granulares con características de calidad decrecientes en profundidad, que sería lo ideal, ¿verdad? Aunque a veces eso no es posible porque puede suceder lo que tú dices. Tengo un material en la zona de proyecto con un CBR de 35. ¿Qué hago? Tengo un CBR de 35. ¿Qué hago? Si nosotros vamos a aplicar el método, pues entonces la respuesta iría orientada a que si voy a aplicar el método, yo debería tratar de tener materiales
que cumplan con las exigencias del método. Entonces, en ese caso, yo lo que diría, bueno, si yo voy a plantear una alternativa 3, porque una podría ser, bueno, como yo no tengo forma, tengo ese material, yo la alternativa 3 no la podría plantear con ese material, ¿sí o no? Porque recuerden que este trayecto, este pedacito mejor, este espesor que estoy señalando acá de 90 milímetros, que es sobre el cual se debe apoyar directamente las capas asfálticas, a la luz del método debe tener un espesor mínimo de 90 milímetros, pero el CBR de ese material tiene que ser 40. Y no se aceptan materiales con CBR menor. Una opción podría ser, bueno, la facilista sería, voy a tratar entonces de plantear una alternativa en donde no, bueno, facilista no, yo diría que práctica en ese caso, a plantear una alternativa donde no se requiera subbase de 40. ¿Y cuál es esa alternativa? Sería la alternativa anterior, la alternativa 2, esta que está acá, en donde la subbase es de 20. Entonces, aquí el método me está diciendo, mire, mínimo CBR 20. Si yo en la zona de proyecto tengo un material que ya ensayé y el CBR que me da del orden de 35, ¿qué concluyo? Que este material me estaría cumpliendo con este valor mínimo de 20. Y entonces, a la luz de esa exigencia, lo mejor es que yo plantee una alternativa como esta, la alternativa 2, y utilizaría ese material de CBR 35. Recuerden que ese es el valor mínimo, pero la idea es utilizar valores mayores, iguales o mejor mayores a ese valor, ¿verdad? Entonces, conclusión, lo mejor para yo poder cumplir con la metodología sería no plantear esa alternativa 3, sino la 2. Ahora, si quiero plantear la alternativa 2, yo tendría que de alguna manera tratar de mejorar ese material, de pronto mezclándolo con otro, o conseguirme un material de mejores características. ¿Ya? Entonces, de esa manera te podría orientar la respuesta. Porque recuerden que tenemos que ser, digamos de esta forma, respetuosos con los métodos, en el sentido de que debemos cumplir paso por paso con las exigencias especificadas para cada uno de estos métodos. Porque ellos se basan en unos modelos en donde consideraron ciertas características de los materiales. Y si los materiales que vamos a utilizar tienen características inferiores, entonces ya no podríamos utilizar el método de forma directa porque no estaríamos cumpliendo con los requerimientos del método. Entonces yo te orientaría la respuesta en ese sentido. No sé si queda satisfecho. Sí, profesor, gracias. Ok. Bueno, muchachos, entonces fíjense lo que hemos hecho aquí. Fíjense, una cosa es en esta alternativa el espesor requerido por el método y otra ya es el espesor que se debe asignar en función, en este caso, de unos espesores prácticos, desde el punto de vista constructivo, los cuales en las especificaciones en Colombia se dan en esos términos, que el espesor mínimo de las capas granulares para base, subbase, inclusive de afirmado, de relleno seleccionado, deben ser esos espesores mayores o iguales que 3 veces el tamaño máximo. Y ya veíamos que, teniendo en cuenta los tamaños máximos de nuestros agregados y tolerancias y aspectos constructivos, pues era conveniente que esos espesores mínimos fueran de 15 centímetros, es decir, 150 milímetros. Por eso es que aquí hemos establecido este espesor. Ahora, fíjense una cosa, aquí inclusive en esta tercera alternativa, fíjense lo que puede suceder también. Hay que mirar también la economía del proyecto, ¿cierto? No es aplicar métodos, ¿no? O sea, vamos a suponer que en la zona de proyecto existe un material granular de muy buenas especificaciones, se hicieron ensayos y que el CBR de ese material en muchos ensayos ha dado, por ejemplo, entre 45 y 53%. No baja de 45.
Por lo tanto, estaría cumpliendo con el CBR mínimo de 40, ¿sí o no? Y yo podría aplicar ahí sí esta alternativa. Pero fíjense que en esta tercera alternativa, además de ese material de CBR 20, que sería este que está acá, considero también un material de un material de CBR 40, quiero decir. Además de considerar un material de CBR 40, que es este que estamos señalando aquí, este tramo del espesor total, se requiere de un espesor determinado de material de menor calidad con CBR 20. Y si en la zona de proyecto no tenemos un material granular que cumpla con ese requerimiento, porque toda la fuente cercana es esa que tenemos. Y si queremos tener una subbase granular con CBR superior a 20, pero inferior a 40, que sería el que cumpliría para este caso, ¿verdad? Para este espesor, serían CBRs mayores de 20, ¿verdad? Pero que pueden ser menores de 40. CBR 27 cumple. 25 cumple. Pero en la zona de proyecto no lo tenemos y contamos con una fuente que está a 150 kilómetros. Entonces, si nosotros vamos a ir mirando la economía también del proyecto, mal haría yo en decir, bueno, perfecto, necesito 105, primero que ya de estos 90, de sus bases de 40, estoy aumentando 6 centímetros más, ¿verdad? O 60 milímetros más, porque estoy colocando el 150. Ya son un sobrecosto, digamos así, si lo miramos desde el punto de vista de lo que en sí me exige el diseño, lo mínimo que me exige el diseño. O sea que yo estoy añadiendo aquí 300 milímetros y el método me dice que son 240. Y además, podría partir del hecho de que esta subbase no la tengo en la zona de proyecto. Hay que transportarla de por allá de 150 kilómetros. Y esos acarreos son costosísimos. Seguramente si yo comparo costos, yo más bien haría lo siguiente. Bueno, yo tengo un material de CBR 45 o 47. Entonces, estos 240 milímetros vamos a construirlos todos con ese mismo tipo de subbase. Profe, pero usted está desperdiciando ahí calidad. Sí, porque es que los primeros 150 milímetros pueden ser de CBR menor, de 20, pero el mío es de 47. Mejor, ¿verdad? Ahora, en este caso seguramente es mucho más económico estructurarlo de esa forma si tenemos en cuenta que ya el material lo tenemos disponible en la zona de proyecto y que el otro de peor calidad está más lejos. Entonces yo para construir una estructura de menor calidad voy a pagar más, no tendría sentido, ¿verdad? En ese caso que estoy citando, lo mejor sería, miren jóvenes, no hay material de CBR 20 en la zona, por lo tanto, yo voy a construir con un solo tipo de material, con el CBR superiores de mayor jerarquía. Entonces, esos 240 milímetros con una subbase de CBR 40. Porque si me cumple para 20, si me cumple para 40, que es esta zona, que es la más crítica, y el CBR 47 cumple con esto. Si el CBR 47 con mayor razón cumple con esta exigencia que es 20. Y en ese caso iríamos por el lado de la seguridad y sería seguramente más económico. Fíjense los análisis que vamos haciendo. No toman enseguida los espesores. No, hay que hacer unos análisis, bueno, hasta económicos, ¿verdad? Si existen o no existen estos materiales. Finalmente, la cuarta alternativa que normalmente se plantea, vamos a darle aquí entonces un duplicar diapositiva y esta alternativa me la llevo para acá arriba. Esta sería la alternativa 4. En la alternativa 4,
en la alternativa 4 nos concentramos en este punto de quiebre. Este puntico de quiebre que está aquí. Que algunos llaman diseño, digamos, es un punto de equilibrio económico. ¿Por qué de equilibrio económico? Porque no vale la pena seguir planteando alternativas más hacia la derecha de este punto. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en cada una de las curvas de diseño, la mayor inclinación está en la primera parte y la segunda es mucho menor, mucho menos inclinada, incluso casi que plana en algunos casos. Entonces no tendría, fíjense lo que uno hace, mira que va hacia la derecha de la curva de diseño, va disminuyendo los espesores de las capas asfálticas. Fíjense, cuando era espesor pleno eran 190. Cuando utilizo sus bases de 20 es 160. Cuando utilizo sus bases de 20 y 40 es 130. A medida que nos vamos a la derecha, vamos aumentando los espesores de las capas granulares, pero vamos disminuyendo las de las capas asfálticas, aunque en menor medida, ¿cierto? Cuando nosotros pasamos de este punto de quiebre hacia la derecha, esa diferencia es mucho más abrupta. Cada vez que bajemos un centímetro, o mejor, cada vez que aumentemos un centímetro de capas granulares, disminuimos muy poquito el espesor requerido de las capas asfálticas. Y a veces se vuelve casi que imperceptible o nulo, por lo cual estaremos botando material, ¿verdad? No es económico. Entonces, por eso se llama punto de equilibrio económico, que ya de aquí a la derecha ya no es económico seguir aumentando los espesores de capas de capas granulares con tal de disminuir los espesores de capas asfálticas que son más costosas. Entonces, este tercera alternativa sería entonces aquella que se sitúa en este punto de quiebre. En ese punto de quiebre, entonces nosotros venimos acá y venimos acá y planteamos este espesor. Luego nos venimos, copiamos esto. Venimos acá. Luego aquí, fíjense, como yo tengo que tomar como referente es la línea verde horizontal, corro un poco estas las líneas de quiebre, de corte con la línea inclinada. Esta que sería acá. Y esta otra que sería acá. Así las cosas, en las ordenadas, el espesor de capas asfálticas serían del orden de, vamos a mirar acá, 65 centímetros aproximadamente. Entonces, de uno sería 65, perdón, milímetros, 65 milímetros, ¿cierto? Estamos hablando de milímetros. Y en cuanto a las capas granulares, el espesor total llega en el orden de aproximadamente, fíjense, haciendo la lectura acá, de 430. El espesor de las capas granulares sería de 430, el espesor total. Y ese espesor total está conformado por, entonces vamos nuevamente acá y se reduce un poco esto.
Vamos a darle otro color aquí. Dame otro color. Bueno, color rojo. Entonces, fíjense, este segmento naranja más el segmento azul más el segmento rojo me daría el espesor total de las capas asfálticas. Al sumar esos segmentos da 430. Vamos a descomponerlos entonces en los diferentes segmentos. Vamos a descomponerlos en los diferentes segmentos. Entonces serían de 2, de 3 y de 4. Vamos a... Bueno, en este caso, las capas asfálticas tienen 65 milímetros. Entonces, el total de las capas granulares suma 430 milímetros. ¿Cómo está conformado este paquete? Bueno, de sus dos sería este pedazo, de sus tres y de sus cuatro. ¿Cuánto mide el segmento rojo? Bueno, el segmento rojo aproximadamente de 430 aproximadamente a 220, ¿cierto? De 430 a 220. Estamos hablando entonces de 210 milímetros, ¿sí o no? Pero fíjense, en este caso, este segmento rojo está ubicado ¿dónde? A la derecha de la segunda línea inclinada. Por lo tanto, ese material granular debe tener un CBR mínimo de ¿cuánto? De 80, ¿verdad? Entonces yo diría, ese de sus dos sería 210 de un material granular de CBR 80. CBR 80, coloco 80. Y ya no sería una subbase granular, sino una ¿qué? Una base. Porque las bases son las que tienen que tener un CBR mínimo de 80. ¿Ya vieron? El de línea azul iría entonces entre 220 y 140 aproximadamente. De 220 a 140, estamos hablando de que esos son 80, ¿verdad? Son 80 milímetros. Y eso sí es una subbase granular de ¿cuánto? Que miramos que está entre las dos líneas inclinadas, es 40. Es que 40. Hay que tener cuidado con eso. Y la cuarta vale 140 hacia atrás. ¿Qué quiere decir? Que estos son 140. Una subbase granular de 20. Fíjense. Fíjense que hay que ser congruentes con esto. Fíjense, el pavimento es una estructura estratificada, estos pavimentos flexibles, en donde las capas entre más arriba estén, son de mejor calidad. La primera capa tiene que ser la asfáltica, es material de mayor jerarquía. Debajo de las capas asfálticas, si hay capas granulares, la de mejor calidad sería una base, que es esta que está acá, por eso es de sus dos, ocupa la capa 2, 210 de base granular de 80. Después debe venir un material granular de menor jerarquía. Como tengo de 40 y de 20, tiene que venir de 40. No puede ser lo contrario. Usted no me puede colocar debajo de 80, el de 20, después uno de 40. Así no funciona. Tiene que ser en ese orden, muchachos. Ojo con eso. Los materiales van decreciendo en calidad con la profundidad. Entonces, fíjense, de acuerdo con lo que nosotros hemos establecido, ya para la asignación final de los espesores,
tendríamos que hacer cierto análisis de condiciones particulares, ¿verdad? Bueno, vamos a suponer la mezcla asfáltica, no hay problema, 65 milímetros. La capa 2 sería una base granular. Vamos a suponer que existen materiales de base. Sí hay, perfecto. Entonces, ese espesor mínimo es de 210, no hay problema. La tercera capa es de subbase granular de CBR 40. Vamos a suponer que lo hay, listo. Pero me dice que mínimo es 80. No cumple con el espesor mínimo de 150 milímetros. El espesor mínimo por aspecto constructivo de 150 milímetros. De igual manera, la capa 4 que está debajo es también una subbase, en este caso de menor calidad, de CBR 20, pero con espesor de 140 milímetros, algo por debajo de lo mínimo que son 150. ¿Qué toca hacer ahí? Reestructurar esto. Si nosotros tenemos materiales de todos los tipos mostrados ahí, una podría ser, bueno, estos 210 yo no los bajo ni los subo, quedan como están, ¿verdad? Están por encima del mínimo, aplica el que esté. Mínimo es 150 y me dio por cálculo 210, tengo que asignar 210. Lo contrario que ocurre acá, 80. Lo mínimo que yo tendría que asignar ahí que sería 150. ¿Verdad? Entonces, una opción podría ser esa. Entonces, aquí. Una opción podría ser, entonces, entonces, esto aquí yo lo tacharía. Vamos a tachar esto, porque esto no iría. Ponerlo rojito ahí porque no va. Y más bien aquí asigno 150. De igual manera, pues esto no iría. En ese momentito. De igual manera, este no iría. Vamos a colocarlo aquí en rojito. Y lo tachamos. Y asignaríamos este 150. Entonces, lo que están de color negro serían los espesores de diseño. Ese podría ser una, ¿cierto? Ese podría ser una opción. Y ya de ahí en adelante, si de pronto decimos, mire, que yo no tengo un material de CBR 20, si no tengo de 40, entonces, y ahí sí, usted podría hacer una combinación distinta. Ahí sí usted podría unir estos 80, se lo suma a 140, y eso da 300, da 220. Entonces, en ese caso, podría utilizar un espesor de 220, pero de su base de 40, ¿ya? Bueno, muchachos, eso era lo que quería mostrarles en el día de hoy. Ese ejemplo detallado de esa forma. No sé si tienen cualquier otra inquietud. Ustedes me dirán. Bueno, muchachos, entonces eso es lo que quería mostrarles en el día de hoy. Esos ejemplos, digamos, típicos, mmm, digamos, ejemplos de aplicación que se podrían llevar a cabo o aplicaciones prácticas teniendo en cuenta el método de la Shell. Usted de todas formas puede plantear un espesor que no necesariamente
coincida con estos puntos singulares aquí. Sin embargo, lo más práctico es hacer esto. Lo más práctico. Hay que respetar los materiales de mayor jerarquía, siempre van arriba, muchachos. Los de menor jerarquía van abajo. No podemos sustituir un material de mayor jerarquía por uno de menor sin que cambiemos el diseño. No puede ser. No, que yo necesito 150 de base granular de 40 y lo voy a reemplazar por 150 de subbase de 20. No, no se puede. No podemos disminuir eso. Lo contrario sí lo puedes hacer, que es lo que hemos mostrado en estos ejemplos, o en algunos de estos ejemplos. Bueno, muchachos, no sé si tienen dudas. Si no, cerraríamos entonces con este ejemplo el método Shell y daríamos por visto ya los 3 métodos en los cuales se va a fundamentar el examen, el parcial número 2, que vamos a llevar a cabo el próximo miércoles, ¿cierto? Ok, profe. Bueno, sí, bien, gracias. Perdón. Ah, no, no te preocupes, no, no, no. Ya, de hecho, esas gráficas ya se las habilité en el portal, ¿oyeron? Gracias por recordarme. No, ya están habilitadas en la plataforma Moodle, ya están. Ya pueden mirarla, incluso esto lo voy a montar también. Voy a montar un ejemplo, este ejemplo lo monto allá también en el transcurso del día, pero ya las gráficas están montadas. ¿Oyeron? Ya las gráficas todavía están montadas. Bueno, bueno muchachos, entonces Listo, profe. nos estamos viendo Dios mediante el próximo miércoles y los que tengan laboratorio, pues con laboratorio el día jueves. Ya la próxima